Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión traigo, como siempre, un tema interesante, un tema que se ve simple pero tiene varios escenarios, y es que hoy quiero hablar si María es la madre de Jesús. Hace un tiempo un amigo estuvo viendo un video en donde había un pastor de una congregación X que decía que María no era la madre de Jesús, y había otra persona que estudió, que fue a Roma, que hizo una serie de cursos, unas especialidades, y decía que María sí era la madre de Jesús. El pastor decía que no, de esta congregación, de este grupo religioso, y el varón correspondiente a otro grupo religioso también decía que sí. El pastor decía que no, y el varón, que es un hombre muy preparado, que yo he visto videos de este varón, de esta persona que es un profesional en otras áreas, decía que sí. Entonces un amigo me contactó para que hablara sobre esto. Y hoy quiero traer este tema: si es María la madre de Jesús, de manera interrogante. Aquí tengo unos cuantos textos bíblicos que quiero utilizar como referencia. Esto es un tema que hay dos escenarios. Aquí en este tema se presentan dos escenarios: un escenario humano y un escenario espiritual, que a la vez están mezclados. Entonces yo quiero hablar sobre esto. Si usted tiene una Biblia, puede, a la par que yo voy hablando, buscar en su Biblia, o puede anotar los textos bíblicos para luego consultar en su Biblia. Voy a ir al libro de Lucas, en su capítulo 1, verso del 26 al 38. Voy a leer estos versos para que se entienda el contexto de lo que voy a hablar. Lucas capítulo 1, verso del 26 al 38. En esta ocasión voy a leer cuando el ángel Gabriel habla con María. En esta ocasión el ángel habla con María. Miren lo que dice. Lucas 1, verso del 26 al 38. El ángel Gabriel habla con María. Sobre esto lo que voy a leer. Miren lo que dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay un escenario, aquí con todo lo que he leído, con los versos que he leído, que di el texto bíblico donde está esto. María
el ángel se le presenta a María y le dice algo que solamente ha pasado una vez en la historia. La forma en que María, el ángel trata con ella y le dice que ella va a quedar embarazada, y María le dice que no ha conocido varón. El término conocer en ese entonces es que ella no había tenido intimidad con ningún tipo de varón. O sea, esta mujer era virgen porque no había tenido intimidad con ningún varón. Y ella le dijo que cómo esto iba a ser posible. Entonces el ángel le dijo que iba a venir la intervención del Espíritu Santo. Y que Elizabeth, su pariente, tenía ya 6 meses. Esta es la mamá de Juan el Bautista. Pero esta es otra historia. Entonces María aquí recibe la palabra del ángel. En términos humanos, el ángel trató con María. Vamos a leer también el libro de Mateo, capítulo 1, verso del 18 al 25. Aquí el ángel trata, pero trata con José, porque José estaba comprometido con María, pero no habían tenido intimidad. Y en ese entonces, cuando una mujer salía embarazada, si la mujer era adúltera, la costumbre era apedrearla. Y miren lo que pasa acá. Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25. Aquí un ángel del Señor trata con José sobre el embarazo de María. Miren lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí pasa el escenario que José iba a dejar a María de manera secreta, porque María estaba embarazada. Él estaba consciente de que no la había tocado, pero tampoco él quería difamarla. Él pensó que es lo más lógico, que María lo había engañado con otra persona, y él quería dejarla secretamente, y el ángel trató con José. Y cuando el ángel trató con José, entonces José reconoció que María estaba embarazada por inspiración del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? También quiero leer el libro de Lucas, capítulo 2, del verso 4 al verso 7. Lucas, capítulo 2, del verso 4 al verso 7. Aquí es donde María da a luz a Jesús. Miren lo que dice. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí María dio a luz a Jesús, pero la Biblia dice en el texto que leí anteriormente que él no la había conocido, o sea, que él no había tenido intimidad con ella. Por lo que la Biblia dice acá, María quedó embarazada cuando el ángel habló con ella que el Espíritu Santo iba a estar sobre ella, que eso iba a ser una intervención divina, que esto no ha pasado nunca más en la historia. Y cuando esto acontece,
José reconoce porque el ángel trató con él. Entonces aquí, en este texto que acabo de leer, en el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, y lo envió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, en este escenario de estos diferentes textos que yo he acabado de leer, hay una comprobación humana de que María es la madre de Jesús. En este escenario, María es la madre de Jesús. O sea, este escenario fue el que Dios utilizó para traer a Jesús a través de María, utilizando la intervención del Espíritu Santo. Y María quedó embarazada y dio a luz a Jesús sin José aún tocarla. Yo creo que eso está claro, eso es algo muy básico. Eso es algo que lo conoce prácticamente todos los creyentes. En este escenario del que yo he hablado, María viene siendo la madre de Jesús en este escenario. Hay otro escenario que voy a leer, que yo he escuchado gente leyendo sobre estos textos, pero no le han dado el énfasis en este punto. O sea, resaltando este punto. Miren lo que dice acá. Ahora voy al libro de Hebreos, en el capítulo 7, del verso 1 al verso 6. Hebreos 7, del verso 1 al verso 6. Aquí Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Voy a leer esto para luego pasar a explicar. Miren lo que dice acá. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este Melquisedec del que habla la palabra acá, para mí, en mi análisis, este es el mismo Jesús. Porque, ¿qué hombre es este que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía? Esto es imposible. Ningún ser humano en la fase de la historia puede venir a esta tierra sin padre, sin madre, sin genealogía. Dice que va a ser sacerdote para siempre. Con la característica que da aquí la palabra del Señor, no hay forma de que... Yo paso por allá. Con la característica de lo que dice acá la palabra, no hay forma de que este sea un simple hombre. Para mí, en mi análisis personal que yo hice conforme a la palabra, este Melquisedec del que se habla el propio Jesús. Entonces, si este Melquisedec es Jesús, y tal desde los tiempos de Abraham, se supone que Abraham cronológicamente fue primero que María, ya Jesús existía. Entonces, en este escenario que yo he entrado, Jesús existía antes que Abraham y antes que María. Entonces, en este escenario, ya Jesús pertenecía al linaje del cielo. Pero varón, ahí no dice que Abraham, que Melquisedec es Jesús. Esto es algo que tú piensas, usted dirá, vamos a leer otro texto, si usted no está convencido. Tampoco quiero que usted crea lo que yo creo. Aquí dice acá, aparte de lo que he leído, miren lo que dice acá. Libro de Juan, capítulo 8, versos del 52 al 58.
Jesús dice a los judíos que él era primero que Abraham. Por si usted tiene duda, vamos a suponer que usted no cree que Melquisedec es Jesús, no hay problema. Vamos a leer Juan capítulo 8, versos del 52 al 58. Miren lo que dice. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces el verso 58 es lo que rectifica lo que yo estoy diciendo. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús fue primero que Abraham. Y si Jesús fue primero que Abraham en este escenario, ¿cómo él va a ser? ¿Cómo María va a ser su madre? O sea, en los primeros textos que leí, en términos humanos, María dio a luz a Jesús. En ese escenario, María es su madre. Pero en este escenario que yo acabo de leer, cuando Jesús dice que él es primero que Abraham, y Abraham fue primero que María, entonces no hay forma de que a nivel espiritual, en este escenario que acabo de leer, Jesús sea hijo de María. El escenario que leí, en lo primero que leí, humanamente hablando, Dios trajo a Jesús a través de María. En ese escenario, se podría decir que María es la madre de Jesús. Pero en el escenario espiritual real, él dijo que fue primero que Abraham. Y si Jesús dijo que fue primero que Abraham, y cuando se presentó que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que da una característica de que esto no puede ser un hombre cualquiera. Ese Melquisedec es Jesús. Pero si usted no cree que es Jesús, entonces cuando usted se va aquí al texto que acabo de leer, a Juan 8, del 52 al 58, en el verso 58 del libro de Juan, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, a nivel espiritual, cuando el Señor hizo la creación y digo, hagamos al hombre, yo podría también tomar ese texto. Porque en la creación, en Génesis, cuando se relatan los días de creación, no se relatan ni los días que los ángeles fueron creados, ni el día en que Jesús fue creado. Ya Jesús existía desde la eternidad. En el escenario que leí, que lo voy a volver a repetir por si usted no comprende, cuando el ángel habló con María, en ese escenario, en esa atmósfera, en ese contexto, María se podría decir que es la madre de Jesús. Pero a nivel espiritual, ya Jesús existía desde la eternidad. Por eso es que el pastor dice que no y el otro varón dice que sí. Lo que pasa es que el varón tal vez está hablando desde un escenario y la otra persona está hablando desde el otro escenario. Pero si agarramos ambos escenarios, en un escenario María es la madre de Jesús en términos humanos, pero a nivel espiritual Jesús ya estaba desde la eternidad. Espero que este tema haya sido claro, entendiendo que María es la madre de Jesús cuando le dio a luz a nivel humano, pero que a nivel espiritual Jesús ya existía desde la eternidad, porque él dijo que era primero que Abraham. Y los discípulos y los judíos le decían, ¿cómo tú ni 50 años tienes? Tú dices que fuiste primero que Abraham, donde Abraham murió de una edad determinada y después que pasó el tiempo, aparece Jesús. Entonces él dice que fue primero que Abraham. Eso es como que yo diga que yo fui primero que un hombre que haya muerto hace 300 años. Esto es algo ilógico. Pero era Jesús que estaba hablando, encarnado en hombre. Pero antes de estar encarnado, ya él existía.
Espero que este tema se haya comprendido. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase. Active la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones. Si también tiene alguna duda sobre algún tema, puede escribir en la caja de comentarios. Escriba el tema que le gustaría que yo trate. Lo pongo en una agenda que tengo de temas. Y cuando toque, entonces trato sobre ese tema. Nos veremos en un próximo video entonces, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.